Hemos estado observando la visita de José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, eh, visitando al doctor Leonel Fernández. Primero lo hizo a Danilo Medina y Danilo Medina aprovechó la ocasión, le sacó buen provecho a esa visita. En los medios de comunicación ha dicho que no le llevaron ningún plan. Una posición admirable en Danilo y de éxito esos pronunciamientos. Esos pronunciamientos de Danilo han destacado y han corrido y ha sido título de prensa y de muchos comentarios. Pero en esos comentarios que han hecho los diferentes medios de comunicación, principalmente las redes sociales, han dejado de vista los propósitos reales de la presidencia y del gobierno de Luis Rodolfo Abinader. En política hay cosas que se ven y otras que no se ven. Y decía el gigante continental, el profesor Juan Bosch, que muchas veces lo que no se ve es más importante que lo que se ve. De modo que esa visita a Danilo, decir Danilo que no le llevaron nada y los medios de comunicación hacerse eco de eso, el que no le llevaran nada y exigir los medios de comunicación como si ellos fueran Danilo, como si fueran los miembros del comité político, exigir que había que llevarle un plan a Danilo, pero Danilo no ha dicho que hay que llevarle un plan. Pero los medios de comunicación, eso es la gran mayoría, lo que han dicho todos, o casi todos. Más de 100 programas repitiendo y diciendo lo mismo. Y no analizan realmente el fondo de todo esto. La imagen de Leonel fue diferente. Leonel quiso recibirlo con una comitiva de lo que es para la fuerza del pueblo, los que dominan la economía, a sabiendas Leonel de que no le llevaban ningún plan para recibirlo de esa manera. Pero Leonel está manejando imagen, marketing político. Y el propósito de Leonel, entre muchas cosas, era diferenciar lo que hizo Danilo. Entre otras cosas que Leonel busca en su proyección y en su aceptación ante la clase dominante, que es la que le da paso a la clase gobernante. En nuestro país, si la clase dominante no te acepta para tú ser el presidente y llenar los 5 requisitos principales para ser presidente de la República, no pasa a ser presidente. Puede tener la popularidad inmensa que tenía Peña Gómez y no pasa a ser presidente. Puede tener el partido grande y popularidad que tenía el profesor Juan Bosch ya en sus últimos años y no pasa si no cumple con esos 5 requisitos. Primordial, principalmente para la vista de los Estados Unidos. Pues en esa visita que se hizo ahí, es un diálogo que ha estado estableciendo el gobierno con un estilo de gobierno que le dio resultado a Leonel en su primer gobierno, el diálogo nacional. El presidente de la República, él propiamente visitó los expresidentes, consensuando en aquella ocasión para una reforma fiscal. Y no se ha hecho la reforma fiscal. Y se hicieron esa visita, la hizo el propio presidente. Pero el presidente de la República también visitó a esos mismos líderes con el tema haitiano. Y el tema haitiano ha dejado de estar en la palestra pública. Ahora, en esta tercera ocasión, lo visita con el tema de la posible inflación. Cosa que no se está viendo, esa posible inflación que venga de Estados Unidos principalmente, porque es el país en que nosotros tenemos una relación comercial que nos puede afectar. Y los Estados Unidos va a garantizar el precio del petróleo. Se puede disparar, pero le va a garantizar no a este país, a todos los países, que eso no se vaya del control de las manos de que estos países, sin estar en guerra,
sufran los embates de una guerra que se está dando es en Medio Oriente, no en República Dominicana. Pero otra cosa, el petróleo que se consume en nuestro país viene de Texas. Que tampoco el tema es para debatirlo, de que la crisis del petróleo viene de Medio Oriente. O viene de dónde se imaginarán que viene el petróleo a nuestro país. De modo que el cometido para la presidencia, para el partido de gobierno, está llenando su cometido. Y la oposición está tratando de ver de qué manera le saca provecho. Porque para la oposición, cuando le hablan de un diálogo del gobierno, esa gente se maquilla, se ponen los mejores trajes, en todos los comentarios nada más que va para allá. O sea, es un lujo para ellos recibir al presidente de la República o una comisión que vaya de la presidencia a visitarle y a llevarle un tema. Pero la presidencia de la República, el gobierno de Luis Abinader, neutraliza una masa social que puede tener posiciones de divulgar, de hacer cosas, de protesta. Y de esta manera neutraliza, porque cuando concentra en los líderes mayoritarios, neutraliza otra fuerza minoritaria del país. Entre ellos, esos movimientos anarquistas que se dedican a la protesta y tranquilizar a la sociedad dominicana. De modo que lo que está viendo el país en esta situación, el gobierno está teniendo éxito. Y el propósito del gobierno lo está logrando. Psicológicamente se ha hecho un trabajo que ha calado y que ha sido aceptado. Y si le preguntan a esos líderes cómo ven la visita, la van a evaluar con mucha altura. Porque ellos la han evaluado desde antes de visitarlo, de tal modo que han publicado mucho eso. Ahora, ¿qué querían muchos de los medios de comunicación? Hacer un despliegue de páginas y estaban preparados para eso y no estaban preparados para hacer otro análisis o gastar su material en sus espacios hablando del tema. El tema es interesante, el tema es para hablar mucho más de lo que se ha hablado, pero no solo un solo pronunciamiento, una sola posición. No llevaron el tema de que cuál es la reforma, pero todavía no se está en reforma. Porque la guerra también puede en un momento dado paralizarse. El presidente de los Estados Unidos está haciendo todos los esfuerzos porque esa guerra se paralice. Y está dialogando para ver de qué manera la guerra se paraliza. De modo que lo que está pasando con el asunto de los efectos de la guerra no es una situación que tiene que ver nosotros con un tema urgente, de que había que llevar de manera inmediata un diálogo. El gobierno tenía que tener una entrada, una relación de introducir el tema. Ahora viene el desarrollo, viene el despliegue, si es que es necesario hacerlo. Pero mientras tanto, así como desmontó las voces de criticar lo que esperaba criticar y neutralizó esas voces, así también ha neutralizado otras acciones que podían hacerle mucho daño al gobierno de Luis Abinader.